Para todos. Todo lo que se ha hablado anterior no tiene ningún valor, ¿eh? Ni los saludos, ni las conversaciones, nada de eso vale. No, es una broma. Un tremendo gusto encontrarnos nuevamente en esta plataforma online. Qué rico poder juntarnos, aunque sea de esta manera, poder mirarnos, poder conectarnos e ir aprendiendo cada vez más. Esta plataforma existe gracias a nuestra agrupación que se llama ATSIMA, que significa Agrupación de Terapéutica de Sintergética y Manos y Amigos, ¿ya? Quiere decir que invitamos cordialmente a todas las personas que no son ni sintergéticos ni han tenido preparación en manos, como para que se integren a nuestras actividades, que en general son gratuitas, y que lo único que quieren es generar redes de conexión, redes de aprendizaje y sobre todo redes de servicio. Uno de los pilares de ATSIMA es el servicio. Además del conocimiento, lo que vamos a hacer ahora, aprender algo nuevo. También tenemos un aula clínica donde vemos pacientes desde el punto de vista de sintergético y mano. Están todos cordialmente invitados entonces a nuestras reuniones, que son los días jueves alternados, se les avisa oportunamente. En esta ocasión tenemos un conversatorio, que espero que sea un conversatorio, no un monólogo, que no sea una cosa latera, aburrida. Tampoco podemos interrumpir a nuestra conferenciante a cada rato, pero vamos a tener una instancia de encuentro, de compartir y una instancia de preguntas, ¿ya? Mónica, que está a mi lado, que está con lentes, con esa que está haciendo así, hola. Mónica es una antigua amiga sintergética. Por ahí viajamos a Arica hace muchos años a formarnos en sintergética. Después nos ha unido una amistad grande y además el hecho de pertenecer al grupo de sintergética de sanación del Hospital Sotero del Río. Mónica fue docente de la Facultad de Medicina en la carrera de Nutrición de la Universidad de Chile. Por ahí también hicimos unos encuentros. Es magíster en salud, ¿cómo se llama? En nutrición humana, perdón. Y nos va a presentar este tema muy interesante que es la dieta antiinflamatoria. Y yo como introducción, un segundo, me recuerdo de Hipócrates, llamado el padre de la medicina, ustedes se acuerdan de él. Nosotros hacemos un juramento hipocrático, que dijo hace muchos años antes de Cristo, dijo, sea la medicina, sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Eso es como un pie para como entender lo importante que es lo que comemos y cómo lo comemos. No solo lo que comemos, Moniquita, ¿no es cierto? Sino cómo lo comemos. Así que yo voy a mutearme y voy a darle la palabra a mi querida amiga Mónica. Hola a todos y a todas. Rico este espacio de encuentro. Muchas gracias a ATSIMA porque nos regala este tiempo de conversación, de conocimientos, de servicio, y con mucha humildad quisiera que el día de hoy compartirle algunas ideas que yo tengo y que seguro de ustedes también las conocen, para que las recordemos juntos, las conversemos en alguna medida y podamos ir avanzando en cómo cada día somos personas más integradas, más integrales, más sanas, y cómo también podemos ir ayudando a otros, a los que confían en nosotros, mirándolo de una manera mucho más holística. Raquelita ve que somos tan amigas y las dos teníamos referencia a Hipócrates, ¿cierto? Para recordarnos que la salud es muy básico, está en lo más esencial. La alimentación es algo cotidiano y desde allí nosotros debiéramos tener la oportunidad de remirarnos, remirar lo que hacemos
y mirar cómo nos ofrecemos a nosotros mismos el regalo de hacer lo mejor que podamos. Tal vez antes de empezar a conversar y a mostrarles algunos datos, alguna información, pudiéramos tomarnos unos minutos, respirar profundo, cerrar los ojitos, encontrarnos con nosotros, traernos aquí, sentir nuestro cuerpo, ese que es lo que es, por lo que nosotros le ofrecemos, por lo que nosotros tenemos a disposición, respirar profundamente, sentir que estamos aquí con nosotros, sentir mi cuerpo, agradecerle lo que es, como es. Tomar unos minutos en este descanso, en este aterrizaje con nosotros mismos. Ofrecernos a nosotros la oportunidad de estar aquí para cada uno. Tal vez reconocer en cada cual qué es lo que en este momento cada uno quisiera disponer y mirar desde este espacio cómo lo podemos ofrecer. Tomar una respiración muy profunda y que cuando cada uno se sienta que está listo, retomarnos y reencontrarnos en este espacio. Estoy intentando que la tecnología y yo nos pongamos de acuerdo. Se ve, Monita, está bien. ¿Se ve? Sí, perfecto. El problema es que yo me tapo a mí misma. Ahí sí. Cuando los amigos de Atsima me propusieron tener este espacio de conversación y me dijeron, ponle un nombre a este conversatorio. ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo podríamos decirle? Y lo primero que me surgió fue un cuestionamiento y una idea. Dudé en que esto fuera hablar de una dieta, porque yo no sé qué idea tienen ustedes, pero a mí me pasa que cuando digo la palabra dieta estoy haciendo una idea un poco restrictiva, imaginándome que dieta se refiere a un solo momento, a un periodo, a una circunstancia. Y entonces busqué en el diccionario el significado y claro, dieta, una de sus acepciones es el alimento y la bebida que consume un grupo o un individuo cuando están en una situación de convalecencia. Y la verdad es que la alimentación uno debiera incorporarla como la vida misma y no como una condición a vivir durante un periodo. Y después me surgió, bueno, la dieta inflamatoria. A ver, ¿cómo la relacionamos? ¿Un milagro para la salud y una larga vida? Y lo compartí con la Glorita y la Glorita me dice, sí, ¿será eso? Suena como bien, abre hartas puertas, podría ser motivador. Y lo tomé porque en general lo que uno encuentra en internet o en la información que circula es que todas las dietas son milagrosas. Todas van a hacer algo por nosotros que nunca antes había logrado. Entonces me quedó la idea de, bueno, veamos qué tiene de milagroso en realidad comer de una determinada manera. Yo lamentablemente no sé si se puede ver un poquito, ahí arriba está, ya. ¿Alguno de ustedes cree que necesita una dieta antiinflamatoria? ¿Cree que está inflamado? ¿Alguna manito? La Raquelita, la Fernanda, la Glorita.
y seguramente varios más que yo no logro ver aquí porque tengo que ir viendo de a poquito. Veamos si es cierto, si necesitamos o no necesitamos. ¿Qué es la inflamación? La inflamación es algo que el organismo nos ofrece para poder protegernos de alguna infección o de alguna lesión. ¿Y cómo lo hace? Echa a andar una serie de mecanismos donde, por ejemplo, es muy importante el aumento del flujo sanguíneo, se produce una vasodilatación, aparecen un montón de células que van a defendernos, aparecen algunos llamados mediadores de la inflamación que van a ver si es necesario mantener el tejido inflamado o ya no, y finalmente algunas células que son necesarias para la reparación. Cuando uno piensa en inflamación, yo creo que a la mayoría se nos viene a la mente la inflamación aguda, que es esa que es tan evidente, ¿cierto?, de observar. Por ejemplo, cuando nos pica una abeja, la manito se inflama, ¿cierto?, se pone roja, o cuando tenemos alguna lesión, una contractura en la espalda, nos golpeamos un codo. Y entonces, lo que nosotros podríamos definir como una inflamación aguda, que es una respuesta rápida, que dura poco, que lo que busca es limitar el daño que estamos sufriendo, que puede ser provocado por una infección, por una herida, por una cirugía, por un golpe, por una sustancia tóxica, y que finalmente lo que quiere es reparar el tejido y eliminar todo aquello que ya no nos sirve. ¿Qué pasa cuando hay una inflamación aguda? La zona se pone rojita, ¿cierto? Porque aumenta la irrigación, hay una vasodilatación, aumenta el calor porque ahí hay una mayor actividad, aumenta de tamaño, porque ahí se produce un edema generalmente, ¿verdad? Porque sale líquido que trae todas estas células que vienen a reparar el daño, se produce dolor y se produce una disminución o pérdida de la función en algunas ocasiones. ¿Pero qué es la inflamación crónica? Y encontré esta idea y esta imagen que me encantó, que no es mía, no es original, que la describió el doctor Carlos Jaramillo en su libro El milagro metabólico, y donde dice, la inflamación crónica es como una marea, va y viene, aumenta cuando aumenta el oleaje, pero ahí se mantiene de manera permanente. Entonces podemos entender que una inflamación crónica es algo que ocurre de manera sostenida en el tiempo. Va más allá del momento agudo a resolver un problema y se mantiene de una manera que no es evidente, porque no duele, porque no hay el aumento del volumen o no hay más calor en una zona necesariamente que nosotros podamos evidenciar que estamos con una inflamación. Cuando esto ocurre, se producen alteraciones del metabolismo de las células, se cambian las estructuras y se provoca un aceleramiento del envejecimiento y se acorta de alguna manera la esperanza de vida, porque los procesos inflamatorios también afectan a los telómeros, que son esas puntas protectoras de los cromosomas. Y algo que es súper importante, de lo cual uno no tiene mucha claridad, es que está a la base de muchísimas enfermedades. Está a la base de la obesidad, está a la base de la diabetes, de las enfermedades cardiovasculares, del cáncer y de otras. ¿Cómo así? La obesidad es un aumento del tejido adiposo en tamaño y en número, provocado por un desbalance entre lo que consumo y lo que gasto. Ese tejido adiposo lo que hace es producir algunos elementos que aumentan o que liberan sustancias que son proinflamatorias. Y eso es constante. Y esa misma inflamación vuelve a estimular el proceso que está ocurriendo en el adipocito. Y tiene efectos que van a la distancia. Entre ellos afecta, por ejemplo, el hígado, los músculos. ¿Y de qué manera?
haciendo que esos tejidos disminuyan su sensibilidad al uso de la insulina. En el caso de la diabetes, que generalmente está asociada a la obesidad, ¿verdad? En el caso de nuestros países, en Chile y en Latinoamérica, más del 60% de la población adulta sufre de obesidad. Y de ella, un tercio aproximadamente es diabética o es prediabética, porque están íntimamente conectadas estas dos condiciones. En el caso de la diabetes, uno de los procesos que ocurre es que se produce una inflamación en las células pancreáticas que libera sustancias que son proinflamatorias, pero además, como generalmente está asociado a la obesidad, me encuentro que además hay una resistencia al uso de la insulina que producía en el páncreas. Y esas dos condiciones perpetúan nuevamente esta inflamación que está ahí bajita. En el caso de las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, por ejemplo, se produce como consecuencia de una inflamación del endotelio de los vasos sanguíneos. Y las placas de ateroma, se favorece su formación y la adhesión del colesterol cuando estas células se encuentran inflamadas. El cáncer, yo creo que es un poco más claro para todos que hay un proceso inflamatorio previo a que se puedan generar estas alteraciones en el recambio celular. Enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, como el Parkinson, a la base también tienen procesos inflamatorios. Las enfermedades autoinmunes, que yo creo que es la más fácil de reconocer, por ejemplo, en la artritis reumatoidea, porque es evidente que a uno le duelen las articulaciones porque están inflamadas. Pero no son solo las articulaciones, también está inflamado los intestinos, está inflamado el hígado, está inflamado muchas veces el corazón, los pulmones. Entonces, como pueden ver, esta inflamación que nosotros no somos capaces de registrar como tal, sí existe en nuestro cuerpo y está a la base de numerosas de estas enfermedades que son de enfermedades crónicas, que son de lo que nos enfermamos en esta época. ¿Qué la provoca? Estilos de vida sedentarios. Por ahí encontré una información bien interesante que dice que la contractura muscular cuando uno se mueve genera algunos factores que son antiinflamatorios. Si yo no me muevo, yo estoy favoreciendo que aparezcan estos procesos inflamatorios, pero además el estilo de vida sedentario guarda relación con la obesidad. Mientras menos me muevo, más posibilidades de ser obeso. Mientras más obeso, mientras más tejido graso tengo, aumenta la inflamación, porque genera vías para que perpetúan el proceso inflamatorio. Las infecciones crónicas, por ejemplo, los hongos, los herpes, que están ahí latentes, que no se hacen evidentes, también gatillan procesos inflamatorios a través de la modulación del sistema inmune. La diabetes, que ya la hablamos, ¿verdad? El tabaquismo con sus productos de combustión producen procesos inflamatorios per sí, pero también producen aumento de la producción de radicales libres que son precursores de los procesos inflamatorios. Las alteraciones del sueño. Encontré una información interesante que dice que las personas que están muchas horas trabajando bajo luz artificial, especialmente aquellos que están expuestos a luz azul, se produce una alteración en el ciclo circadiano y también en la cantidad de cortisol que se libera en la tarde. Y eso perpetúa la inflamación, el estrés crónico y el fisiológico. Ambos generan cortisol y ambos activan vías proinflamatorias. Alteraciones en la flora intestinal. Esto está como bastante de moda, ¿cierto? Cuidar nuestro balance intestinal. En el intestino hay más o menos un 90% de las bacterias que tenemos en el cuerpo. Y esas bacterias favorecen que ocurran una serie de efectos metabólicos sumamente importantes para el organismo, que tienen que ver con la inmunidad, que tienen que ver con la producción de neurotransmisores, que tiene que ver con procesos digestivos.
En esa flora bacteriana hay dos familias que son más importantes, los firmicutes y los bacteroides. Cuando se produce un desbalance entre ellos, se altera esta función y una de las cosas que ocurre es que aumenta la permeabilidad del intestino. Entonces ya no filtra todo lo que tiene que filtrar, entran partículas que pueden ser patógenas o no, pero que alteran la función como si fueran una infección y se echa a andar todo el sistema inmune para frenarlo y aumenta entonces los macrófagos y aumenta el edema y nosotros vamos perdiendo parte de esas funciones que tiene este regulador que ocurre a partir de la flora intestinal. Y hay alimentos que promueven la inflamación, como vamos a verlo adelante. Quisiera tomarnos un minuto y pedirles que cada uno puede anotarlo, puede pensarlo, recuerde qué fue lo que comió en las últimas 24 horas, qué alimentos consumió. Y después de eso lo vamos a compartir para que veamos cómo andamos. ¿Les parece? Glorita, tú tienes que ser mi referente porque solo te veo a ti, las otras son fotos y no veo las caras de nadie. Ya, Monita, no te preocupes. ¿Sí? Hola, Mónica, te voy a leer lo que la gente está escribiendo por el chat. Indican queso de cabra, tomate, albahaca, una humita. Qué hambre. En mi caso, yo hoy día cociné charquicán. Atún también ponen. Café ¿Y con qué leche. más? ¿Qué más? Café con leche, carne, queso. Al desayuno, alguien Arepa. que cuente. Arepa, riquísima. Salmón. Lasaña de verdura. Arroz. Nadie tomó desayuno hoy día. ¿No? Huevo. Poroto al almuerzo. Ensaladas. Chocolatina. Frutas. Maravilloso. Zumo verde, Veamos. piña, té verde en el desayuno. Pan, lentejas, fruta. Bien variado. Gracias, Carlos Millón. Veamos entonces. ¿Qué cosas inflaman el cuerpo? Por lo visto, este grupo es un grupo bastante sano. Hay muchos que consumen alimentos que no están en esta lista. En lo que hemos podido revisar de la literatura, lo que provoca mayor inflamación son el azúcar y las harinas refinadas y las grasas saturadas y las grasas trans. ¿Por qué ocurre esto? El azúcar y las harinas refinadas provocan aumentos del azúcar en la sangre. Esos aumentos de azúcar en la sangre llaman rápidamente al páncreas para que produzca insulina y se produce un pic de insulina. Si con ese pic de insulina no es suficiente porque tengo una resistencia a la insulina, porque tengo mis órganos usuarios de la glucosa que están inflamados, se mantiene la glucosa alta y sigue pidiendo insulina, pero esta no puede cumplir con la función de hacer ingresar ese azúcar a la célula porque está dañada la recepción del azúcar en la célula, que es un hidrato de carbono, que es la glucosa, ¿verdad? El azúcar alta, la glicemia alta, cuando no es utilizado, cuando no se puede depositar, además produce una cosa que se llama glicación de proteínas o de grasa, que por sí mismo, como compuesto, es proinflamatorio. Por lo tanto, la inflamación se mantiene. Las grasas saturadas y las grasas trans, aquellas que son hidrogenadas además, tienen un efecto equivalente porque por sí mismas gatillan las vías inflamatorias, aumentando aquellos
factores que promueven la inflamación, como son las citoquinas proinflamatorias. Cuando juntamos... Moniquita, Dígame, ¿te puedo dígame. interrumpir o no? Sí, por supuesto. ¿Por qué no aclaras un poquitito? Porque aquí hay presente gente que no es del ámbito de la salud. Perfecto. ¿Qué son las grasas saturadas y qué son las grasas trans, por favor? Ok. Las grasas saturadas son grasas de origen animal, que son esas duritas, la grasita que tiene el lomo vetado rico cuando me lo como, ¿verdad? La grasita que tiene el cuero del pollo, la grasita de la chuleta del chancho. Esas grasas, que son así duritas, tienen un proceso digestivo, no todas son malas, porque por ejemplo el aceite de coco también tiene grasa saturada, o la leche materna tiene grasa saturada, contienen colesterol, y eso es necesario porque forman parte de las paredes de la célula y también forma parte de las células del cerebro, ¿ya? Pero cuando yo las como en exceso, las grasas trans son grasas que han sido modificadas a las que se le incorporó, por ejemplo, las margarinas y muchos de los alimentos que compramos en el supermercado, como estas delicias que hay aquí, se les incorpora esta grasa que ha sido modificada para mejorar la palatabilidad, para que sean más ricos. Y esas grasas, por sí mismas, también desencadenan procesos inflamatorios. Cuando me como junto, como por ejemplo en esta maravillosa dona, el azúcar con la harina y las grasas, imagínense lo que le pasa al cuerpo. Dice, genial, es lo que yo quiero comer. Es rico de sabor, pero como se mantiene el azúcar alta, la insulina no puede actuar, rápidamente me vuelve a dar hambre y esto por sí mismo es aditivo y me dan ganas de volver a comer y como más. Y además, cuando están en el formato comiéndome las juntas, por sí mismo el alimento tiene productos de glicación. O sea, ya no solo lo forma mi cuerpo, sino que también consumo. Y esos productos de glicación vuelven a gatillar las vías de inflamación en el cuerpo. ¿Se entiende ahí? Perfecto, Moniquita, pero aquí hay otra pregunta que hace otra persona que nos pregunta qué son las citoquinas. Las citoquinas son sustancias que genera el cuerpo y que pueden tener dos funciones en los procesos inflamatorios, ser proinflamatorias o ser antiinflamatorias. Cuando estamos en una situación de inflamación aguda, necesitamos que rápidamente se produzcan las citoquinas inflamatorias para que llame a todas aquellas otras factores que necesitamos para resolver la situación. Y hasta que llega a un estado de equilibrio donde dice ya no las necesito y entonces empiezan a actuar otras células y aparecen las citoquinas que son antiinflamatorias y se empieza a resolver la situación. Cuando la inflamación es crónica, las citoquinas que son proinflamatorias se mantienen de manera sostenida funcionando en distintos niveles y en distintos formatos en nuestro organismo. Y las que son antiinflamatorias se ven inhibidas. ¿Ahí está claro? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Bien? Ya. Sí, está claro, gracias. Ok. Aquí aparece el gluten y la caseína. Muchos de ustedes pueden pensar, gluten está en el trigo, ¿verdad? Y lo hemos comido toda la vida, ¿y por qué ahora todo el mundo tiene problemas con el gluten? El problema está en que el gluten ha sido altamente modificado para mejorar su rendimiento. Y el gluten que hoy comemos no es el mismo que comíamos hace unos años atrás, y las vías y las modificaciones que ha sufrido ese gluten, en que pasó de tener 8 a 42 cromosomas, generan una incapacidad del organismo de asimilarlo como tal y se produce un proceso inflamatorio, porque el organismo a nivel intestinal no es capaz de degradarlo correctamente. La caseína tiene
un efecto similar, porque también los animales de donde nosotros obtenemos la leche, también han sido modificados en su forma de alimentación. Entre las cosas que miraba, decía en algunos trabajos, es distinto consumir carne o leche de una vaca que se alimenta de pastoreo, que anda libre, que aquella que se alimenta de pienso rico en hidratos de carbono, porque se producen alimentos que buscan favorecer su crecimiento rápido, que rápidamente ganen masa muscular para ganar peso para venderlos. Entonces, ahí planteaban en esos trabajos, ¿cierto?, que distinto es tomar la leche de la vaca de mi casa, cosa que no tenemos muchas posibilidades los que vivimos en las ciudades, ¿verdad?, a tomar una leche envasada. Las carnes, en general, especialmente las carnes rojas, lo que provocan es una acidificación. El cuerpo, ustedes saben que tiene un pH más o menos de 7,4. Si nosotros comemos carne con mucha frecuencia, lo que hacemos es bajar el pH y anda por el orden de entre 5 y 6, que es bastante ácido. Y ese pH ácido favorece los procesos inflamatorios y favorece la producción de radicales libres. Los radicales libres son los productos que derivan de cuando nosotros utilizamos los alimentos que comemos. Todo lo que comemos, nuestro organismo lo procesa, lo metaboliza, libera energía, ¿cierto?, que necesitamos. Y por otro lado, como los residuos, quedan estos radicales libres. Y estos radicales libres lo que hacen es envejecer las células y favorecer los procesos inflamatorios. Si además la carne que comemos está procesada como estas delicias que hay aquí, ese rico tocino o el salami o las vienesas, que tienen además incorporados aditivos, esos aditivos todavía aumentan más los procesos inflamatorios. Aditivos alimentarios hay montones, se describen miles, que si ustedes miran las etiquetas de los alimentos, son unas cosas que uno ni siquiera puede traducir el nombre y menos entender de qué se trata. Pero la mayoría de ellos lo que viene a hacer es asegurarnos que el alimento dure más rato, pero modificando sus estructuras y modificando las formas en que el cuerpo las puede utilizar y por lo tanto liberando muchas cosas que o aumentan la acidez o favorecen los procesos inflamatorios o aumentan la producción de radicales libres que están a la base de los procesos inflamatorios. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿No están muy cansados? No, está perfecto. Ya. Bueno, y el alcohol, ahí hay alguna información, ¿cierto? Que uno de repente dice, bueno, si el alcohol es malo, entonces, ¿por qué me dicen que tome vino, por ejemplo? Pero el alcohol, la principal dificultad que tiene, desde esta perspectiva, es que altera la función del hígado. Y por lo tanto el hígado, que una de las funciones más relevantes que tiene es desintoxicar al cuerpo, si está inflamado, disminuye esa capacidad de eliminar toxinas. Y si mantengo las toxinas, aumentan los procesos de oxidorreducción, digamos, aumentan los radicales libres y aumentan los procesos inflamatorios. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ya. Vamos bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que hacer una dieta o tengo que cambiar mis hábitos? Pero cambiar los hábitos es tan re difícil, dicen algunos, ¿cierto? Algunos dicen que en 21 días, si soy perseverante y consecuente, puedo cambiar los hábitos. Otros dicen mentira, demora 120 días. No importa. Los hábitos los puedo ir cambiando de manera progresiva. Y yo siempre les digo, y siempre mis amigas me dicen, claro, no le eché azúcar al té y me comí el pedazo de torta, no importa, todo sirve. Menos azúcar comiste, porque si hubieses comido azúcar y además te comiste la torta, el problema es doble.
Entonces podemos ir de a poco incorporando nuevos hábitos. Para definir qué alimentos eran mejor, se han hecho hartos estudios. Por allá, por los años 50, un médico y bioquímico norteamericano, el Dr. Case, hizo un estudio en varios países, en 20, y finalmente se quedó con 7. Y en esos 7 lo que él encontró es que las grasas eran muy malas, porque tenían muchas calorías. Y entonces recomendó que lo que había que comer era hidratos de carbono, o azúcares, o harina. Esa era su traducción. Y con esa base nos quedamos. ¿Se acuerda alguien de la pirámide alimentaria que parecía por todos lados que abajo, ¿cierto? Había un gran piso, digamos, donde decía que había que comer entre 6 y 11 porciones de azúcar, harina, pan. Y nos quedamos con esa idea por mucho tiempo. Pero alguien dijo, no, aquí algo no está bien, porque con esta recomendación lo que ha pasado es que hay más obesos, hay más diabéticos, hay más hipertensos. ¿Y por qué no miramos qué es lo que han hecho aquellas personas que viven más tiempo y son más sanas? Y se hizo un trabajo que se llama de las zonas azules, que miraron 5 lugares particularmente: Okinawa en Japón, Icare en Grecia, Cerdeña en Italia, la península de Picoya en Costa Rica y Loma Linda en California. ¿Y qué encontraron? Que eran bien distintos lo que comían unos y otros. Algunos comían carne, otros no. Algunos comían pescado, otros no. Pero habían cosas que todos comían en común, que eran vegetales y que eran legumbres. Y haciendo un seguimiento en un estudio que se hizo en Suecia después, durante 11 años, y compararon poblaciones en las que tenían una dieta que tenían algunos de estos elementos y una dieta que se parecía más a donde la base eran los hidratos de carbono, y encontraron que habían diferencias súper importantes. Y que aquellos que seguían una dieta con una cantidad importante de alimentos que venía de las frutas y los vegetales tenían una mejor calidad de vida y una mejor condición de salud. Entonces, ¿qué hacemos para mejorar y mantener la salud? ¿Alguien quiere comentarlo? ¿No? Mejorar la dieta, cambiar la dieta. Cambiar la dieta, ¿cierto? ¿Y qué cambiamos? Alimentos naturales que sean poco procesados. Es decir, tratar de volver a cómo cocinaban las abuelas, ¿cierto? Que en vez de comer aquellos alimentos que vienen listos para su consumo, se tomaban un poco más de tiempo y preparaban el charquicán que comía hoy día la Carla, o comían, qué sé yo, la lasaña de verdura, pero tratar de volver a retomar aquellos alimentos que estén lo menos procesados posible, porque tienen menos aditivos y por lo tanto tenemos menos factores que promueven la inflamación. Alimentos antiinflamatorios, que los vamos a revisar enseguida. Alimentos antioxidantes. Hemos hablado, ¿cierto?, en este rato que esos alimentos que les mostré eran proinflamatorios, o sea, desencadenaban vías que provocaban la inflamación en el cuerpo. Y habían otros alimentos que provocaban la producción de radicales libres que necesitaban ser contrarrestados con antioxidantes. Alimentos que favorezcan la microbiota, ¿verdad? Mirábamos recién que el desbalance en la microbiota produce grandes trastornos en la salud y en la inflamación, y es un importante factor de inflamación crónica. Y el agua. Nuestra humilde agua, que cada día sale más de las mesas y de los hábitos, ¿cierto? Está siendo suplida por las bebidas dulces, por las bebidas tónicas, por las bebidas, etc. Pero el agua es el mejor desintoxicante que tenemos. Activa todas las funciones de eliminación de residuos tóxicos, por lo tanto debiera estar presente permanentemente en nuestros consumos. ¿Qué alimentos son antiinflamatorios y antioxidantes? Esencial y principalmente los vegetales. Y aquí lo que quisiera compartirles, que me parece que es lo más interesante, es que los vegetales, cada uno aporta algo distinto
el color del vegetal es determinante para definir cuáles son los principales aportes que tienen. Todos tienen vitaminas, todos tienen minerales que son esenciales y básicos para el funcionamiento sano y equilibrado del cuerpo, pero algunos tienen más de una cosa y otros tienen más de otra. Por ejemplo, los vegetales verdes, ¿qué tienen? Tienen clorofila. ¿Para qué sirve la clorofila? Es alcalinizante, por lo tanto disminuye la acidosis que podemos generar, pero también por sí misma tiene un efecto que favorece la producción de citoquinas que son antiinflamatorias. Tiene vitamina K, tiene vitamina C. La vitamina C a todos les debe sonar, ¿cierto? Que es un muy buen antioxidante. Nosotros cuando queremos que las cosas no se nos pardeen, le ponemos limón encima o le ponemos naranja, ¿cierto? Para evitar la oxidación. Tienen ácido fólico, magnesio, fibra soluble, que es muy importante para mantener la salud y el equilibrio de la flora intestinal. Y tiene particularmente una cantidad importante de luteína y zeaxantina que tienen una función antioxidante. Hay muchos que le da lata cuando uno les dice, oiga, coma vegetales verdes, porque lo que se imagina es que tiene que comer ensalada de lechuga, tortilla de acelga todos los días. Y eso no es así. Los vegetales pueden prepararse de muchas maneras. Y tal vez en otro momento podemos conversar de eso y hasta practicarlo juntos. Y aquí puse de manera un poco más destacada el brócoli, que ahora tiene un mayor consumo y está más presente en la alimentación de todos porque este es un alimento extraordinario. Además de tener todas estas ventajas, ¿cierto?, de aportarnos todos estos nutrientes, además tiene sulforanos, que tienen un papel súper relevante como anticancerígenos. Entonces, debiera ser interesante, ¿cierto?, invitar al brócoli a que esté presente en nuestra mesa con mayor frecuencia que probablemente la que estamos consumiendo hoy día. Después tenemos los frutos rojos y azules. Aquí una delicia, pimientos, granada, tomates, frutillas. ¿Qué nos aportan? Tienen vitamina A, que fortalecen el sistema inmune, igual que la vitamina C, ácido fólico, selenio, que también fortalece nuestro sistema inmune, licopeno, que es el que da el color rojo, que especialmente nosotros lo asociamos tal vez con el tomate, que tiene dos funciones re importantes el licopeno. Por una parte es antioxidante, pero también previene el cáncer, funciona como antitumoral, particularmente en los cánceres de próstata en los hombres. Y las antocianidinas, estos nombres tan raros, y las antocianinas, que son los otros pigmentos que tienen estos alimentos, tienen funciones antitumorales, antioxidativas y antiinflamatorias. Una mención especial, ¿cierto? Las uvas, las moras y el vino, que tienen resveratrol, que sus concentraciones son tan altas y tienen una gran capacidad protectora sobre el corazón, es antitumoral y antiinflamatorio. Entonces pareciera que no todos los alcoholes son tan malos, que el vino podría servir. Y en Chile hay re buenos vinos como para poder compartirlos además. La gracia está en el cuánto. Si me tomo, los hombres, no sé por qué, deben tener un hígado bendecido, por alguna razón, pueden tomar 2 copas diarias, unos 220, 250 ml, súper bien. Las mujeres con una es más que suficiente. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Hay varias preguntas, pero las podemos formular al final si quieres, Moniquita. Bueno, como quieran. Era para que no fuera tanto monólogo nada más. Moniquita, si quieres canto. Ya. Se mueren todos. Los alimentos naranjos, el zapallo, la zanahoria, los damascos, duraznos, que son los que pueden venir más rápidamente a la memoria, tienen altos contenidos de vitamina
C, que es un antioxidante y que es un favorecedor, ¿cierto? Un fortalecedor del sistema inmune, y tiene carotenoides. Los carotenoides, que son precursores de la vitamina A, son tremendos aliados de los procesos antiinflamatorios y antioxidativos. Estos en particular que les muestro acá, la piña y el mango, tienen dos componentes que son muy interesantes, que es el lupeol y la bromealina, ambos que son antiinflamatorios, y además, en el caso de la bromelina, que está muy presente en la piña, es el alimento que la tiene en mayor cantidad, es un poderoso analgésico. Entonces, vayan asociando, o sea, si me duele la garganta, por ejemplo, podría comer piña, ¿cierto? Que es un analgésico, pero además es un antiinflamatorio. Entonces, cuando estoy enferma, puedo mirar a ver qué alimentos me pueden ayudar a sentirme mejor. Los alimentos blancos. ¿Qué tienen? Tienen niacina, tienen vitamina C, tienen potasio. El potasio les debe sonar, ¿cierto? Que tiene que ver con los calambres. El plátano tiene mucho potasio. Tienen quercetina. La pera, la manzana tienen este poderoso antioxidante. El ajo y la cebolla tienen alicina, que fortalecen el sistema inmune. Y los puedo comer de distintas... ¿Ah? Pensé que alguien había hablado. Se pueden comer de distintas maneras y principalmente comerlos crudos favorece el crudo, la cebolla y el ajo, se mantiene y se potencia mucho mejor sus cualidades. Los cítricos tienen vitamina C. Ya sabemos que es antioxidante. Si tengo un antioxidante, disminuyen los radicales libres. Si disminuyen los radicales libres, disminuyen los procesos inflamatorios. ¿Se entiende la lógica, verdad? Y el limón tiene eriditiol, estos nombres raros, que por sí mismo es un antiinflamatorio. Hay mucha gente que toma agüita con limón en la mañana. Una de las razones por la que es útil es porque tiene este elemento que, por un lado, sirve de alcalinizante con la vitamina C, pero además es un antiinflamatorio. Además de los vegetales que revisamos recién, ¿qué otros alimentos son antiinflamatorios y antioxidantes? Las grasas. Tenemos grasas buenas y grasas malas. Delante mirábamos que las grasas saturadas, esa durita, la del bistec, no hace tan bien comerla frecuentemente, ¿cierto? Pero hay otras grasas que provienen de vegetales, que están en el pescado, que están en las algas, que sí son muy importantes para mantener nuestra salud. ¿Han escuchado hablar de las omega 3 y omega 6? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Estos son ácidos grasos que son esenciales porque el cuerpo no puede producir. Cada uno de ellos tiene una función. El omega 3 es antiinflamatorio y el omega 6 es proinflamatorio. Lo que debiera ocurrir es que nosotros debiéramos comer de manera balanceada alimentos que contengan omega 3 y omega 6 en una relación de 1:1. ¿Qué nos pasa con la alimentación que hoy día estamos consumiendo? La relación es 20 de omega 6, 1 de omega 3. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Nos vamos a inflamar, porque los omega 6, recuerdan que les decía recién que son proinflamatorios, y los omega 3 son antiinflamatorios. Si como más proinflamatorio, lo que estoy favoreciendo es la inflamación. ¿Qué alimentos tienen omega 6? Los aceites refinados, de soya, de maravilla, de girasol. ¿Es malo comerlos? No. Está bien y son necesarios, pero comerlos equilibradamente. Los omega 3 los podemos encontrar en las semillas de chía y de lino, en el salmón y en los pescados azules. ¿Cuál es el problema de los pescados? Es su contaminación con mercurio. Entonces, mejor comer pescados que sean más pequeñitos. Las sardinas son ricas en omega 3 y tienen niveles muy bajos de contaminación. Las algas marinas, que están tan presentes en la comida oriental, también son ricas en omega 3.
Y aquí nos pasamos a otras dos fuentes de vitamina, las grasas poliinsaturadas, que las paltas son muy ricas en grasas poliinsaturadas, que tienen un efecto, en el caso particular de las paltas, de gatillar la producción de citoquinas que son antiinflamatorias. Y el oleocantol, que se encuentra en el aceite de oliva, es en sí mismo un antiinflamatorio, y dicen que es tan poderoso como el ibuprofeno. Entonces, pareciera bastante razonable incorporar aceite de oliva y alguna de estas otras fuentes, ¿cierto?, de omega 3. Voy a cambiar aquí. Las nueces de macadamia, el maní, las almendras, tienen magnesio y ácido graso linolénico, que es el omega 3. Entonces, parece razonable también incorporar en la alimentación diaria un puñadito de estos frutos secos que me van a estar proveyendo de grasas de buena calidad, además del magnesio, que es parte de muchos procesos metabólicos y mantenciones en el cuerpo. Espérenme, que yo tengo que irme moviendo porque si no, no veo lo que tengo aquí. Y algo que se ha ido poniendo de moda y que ojalá que nosotros lo vayamos incorporando de manera rutinaria en la alimentación es el uso de las especias. Estas son las más renombradas, pero casi todas las especias que usamos, el tomillo, el romero, el orégano, tienen propiedades antioxidantes y o antiinflamatorias. Yo creo que a ustedes lo que más les aparece, ¿cierto?, es la cúrcuma, que está muy bien descrita y bastante más difundida, que a través de su curcumina, que es un potente antiinflamatorio, se ha ido incorporando de manera natural como alimento, pero también como suplemento alimentario. El jengibre tiene buenas capacidades antiinflamatorias. La stevia, que usamos como endulzante en reemplazo del azúcar. El té verde. La espirulina, que es una alga que favorece muchos procesos metabólicos, pero además, por la cantidad de clorofila que tiene, también hace el efecto de alcalinizante y favorece los procesos los procesos que frenan, digamos, en la producción de radicales libres. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Súper. Y por último, pero no menos importante y delicioso, el chocolate. El chocolate tiene flavonoles que son antiinflamatorios. ¿Qué chocolate? ¿Cualquiera? No. Uno que tenga un porcentaje alto de cacao. Los estudios dicen que un chocolate que tenga más del 70% de cacao, comiéndolo en pequeñas porciones diariamente, ha podido disminuir los marcadores de procesos proinflamatorios en sangre. O sea, eso quiere decir que cuando me miden en mi sangre cómo ando con la inflamación, la PCR, que ahora nos suena más, ¿cierto? Después de un consumo continuo, han encontrado efectos en la disminución de esos marcadores. Hasta ahí. ¿Hacemos algún alto para ver algunas preguntas y hacer un poquitito más conversado esto? ¿Les parece? Bueno, se abre el micrófono para quien quiera preguntar, puede levantar el dedito. A ver si vemos a alguien que levante el dedito. ¿Alguien levantó el dedito? Es mejor que abran el micrófono y Abren el consulten. micrófono y derechamente hablan. Yo quisiera preguntar. Hola, Nora. Hola. Hola, Mónica. Hola. ¿Qué tal? Dime. Me gustaría preguntarte sobre la espirulina. ¿Sí? Y entiendo que es una alga. Me gustaría saber cuál es el rol que tiene y si es que también contiene hierro, o sea, como, en relación como con la espinaca, por ejemplo, espinacas, acelgas.
¿Podríamos verla por ese lado, así como con ese tipo de propiedades? Mira, la espirulina tiene un efecto sobre el gasto energético en la aceleración del metabolismo. Las espinacas, si bien es cierto, y las acelgas también, tienen una gran cantidad de hierro. Ese hierro es poco utilizable por nosotros porque es un hierro que está en un formato que es poco absorbible. Para mejorar aquello, tenemos que consumir vitamina C junto con el alimento que nos está proporcionando el hierro, porque si no, no más de un 10% del contenido lo podemos absorber y el resto se elimina, por lo tanto no tiene una utilidad para nosotros. ¿Sí? Y la espirulina, que tiene este efecto en sí mismo, tiene algunos componentes que favorecen o que frenan más bien la cascada de las citoquinas que son proinflamatorias, y desde esa perspectiva los cuadros que son de inflamación crónica de bajo espectro son útiles, pero además es alcalinizante porque tiene un contenido alto de clorofila. ¿Sí? ¿Te contesto eso, Nora? Sí, te agradezco. Yo estoy tomando nota mientras te escucho, por eso está... No, está bien. Excelente. Súper. Sí. Mónica, Me gustó ese complemento del hierro con la vitamina C como para potenciar ambos. Por ejemplo, si tú te comes, no sé, un rico budín de espinaca, puedes acompañarlo con una ensalada de tomate que es rico en vitamina C. O alinear tu ensalada con jugo de limón, que es rico en vitamina C. ¿Sí? La otra forma de mejorar la absorción del fierro es acompañar los vegetales con una porción de carne. Correcto, sí. Ese complemento también mejora la utilización y la absorción del hierro que está presente en los vegetales, que está en las alcachofas, que está en las espinacas, en las acelgas, etc. Mónica, una pregunta. ¿Por qué si el limón es ácido, Alcaliniza. alcaliniza? ¿Ah? Porque tiene un alto contenido de vitamina C, y esa vitamina C tiene un efecto sobre los radicales libres. Cuando hay muchos radicales libres, Ya. nuestro cuerpo está más ácido. Ya, sí. ¿Sí? Sí, ya, gracias. Ok. Gracias, Mónica. Gracias, excelente. Ya. ¿Sigamos? Quería hacer una consulta. El chocolate que dice ahí del 70%, ¿da lo mismo que sea un chocolate comprado en un supermercado o tiene que ser un chocolate orgánico? No, da lo mismo. Idealmente, si nosotros quisiéramos idealizar, deberíamos tratar de buscar que todos los alimentos que consumiéramos fueran orgánicos. ¿Por qué? Porque no tienen contaminación por plaguicida. Yeah. Pero eso no es tan real. Sí. Entonces, comer de otra fuente también es bueno, probablemente menos efectivo, pero también nos va a ayudar. Ok. ¿Te sirve? ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Mónica, una consulta. Dígame. Hola, Hilda, ¿cómo estás? Hola, no te veo. No puedo activar la cámara. No sé. No importa, dale. Consulta la siguiente. Tú hablaste de que los pescados, todo lo que es lo marino, están más contaminados, ¿cierto? Puede estar más contaminados. Y por lo tanto, recomienda más los pescaditos chicos, las sardinas. Pero las sardinas generalmente uno la encuentra en conserva. Sí. ¿Es recomendable la conserva? Sí. Porque también tiene su... No sé qué pasa con las conservas, los productos marinos en conserva. Eso me gustaría que me explicara. Sí, tienes toda la razón. Claro, en Chile es muy poca la disponibilidad de sardinas frescas. Y todos los productos que son procesados tienen el lado B, que tienen incorporado una serie de aditivos que buscan prolongar su vida útil. Es un poco lo que le decía Adriana. Hay que tratar de encontrar el mejor punto, digamos, para que sea
lo mejor que yo puedo hacer. Yo siempre recuerdo que la primera vez que fuimos a Arica, estando en un momento de alimentación, coincidimos en un espacio donde estaba el doctor Jorge Carvajal, y a mí me llamó la atención y se me quedó que él bendijo lechuga, lo que estaba comiendo. Esto para mí tiene un sentido de, bueno, si esto es lo mejor que puedo obtener para mí, ¿qué puedo hacer yo para que sea lo mejor? Poner mi mejor intención, agradecerlo y bendecir lo que tiene de bueno para mí. Porque ustedes saben que cuando uno bendice algo, aumenta, pero yo bendigo lo que es bueno. Tal vez a algunos les pueda sonar un poco raro, pero yo creo que uno tiene que tratar de hacer lo mejor posible porque lo perfecto no lo va a poder hacer. En las condiciones que vivimos, porque andamos todos apurados, porque no están disponibles todos los alimentos, porque no tuve tiempo de cocinar y entonces sí, voy a abrir una bolsa que viene algo preelaborado. Está bien, hay que hacerlo. Es lo que podemos hacer por nosotros, pero dentro de lo posible escojamos lo mejor. Claro, el salmón tiene mayor riesgo de contaminación, pero también el salmón tiene el lado bueno y yo espero que el salmón que me estoy comiendo esté lo menos contaminado posible. No sé si esto les ayuda, pero creo que uno tiene que tratar de hacer lo mejor que puede, porque si no se paraliza y no hace nada. Claro. Y entre hacer nada, es mejor intentar avanzar con lo que tengo alrededor. Buenísimo, buenísimo, Mónica. ¿Sí? Entonces, sigamos. Esto solo lo quise poner porque seguramente, no sé si hay gente más joven en el grupo, porque no veo los que están, pero sí todos tenemos contacto con gente joven, que maravillosamente han decidido optar por el vegetarianismo, porque tienen un sentimiento hacia los hermanos menores que son los animales, ¿cierto? El riesgo que ocurre allí es que creo que basta con no comer carne para estar sano. Pero mucha gente, sobre todo los chicos jóvenes que son vegetarianos, hacen esto. En vez de comer frutas y verduras, que son lateras de preparar, que no sé mucho cómo hacerlas, etcétera, como una serie de productos que no tienen carne, que son industrializados, que están llenos de grasas saturadas, que están llenos de azúcares, y con este formato de alimentación no están siendo sanos. Están provocándole el mismo daño que si me comiera un bistec todos los días frito rico con grasita saturada. Solo por eso quise compartirlo, porque por lo menos a mí me ocurre que llega a mis espacios de conversación muchos chicos jóvenes y creen tener resuelta la vida con haber dejado de comer carne. Y eso no es suficiente. Recuerdan que por ahí en algún minuto hablamos que una de las cosas que necesito para mejorar la salud es cuidar mi flora intestinal. Bien poca importancia le damos a este punto. Y de repente se nos pone de moda como, porque aparece, oye, hay que comer alimentos prebióticos o hay que comer probióticos. Los probióticos son alimentos que contienen bacterias vivas que son parte de las familias que colonizan nuestro intestino y que son favorables para nosotros por lo que hablábamos, ¿cierto? Porque modulan el sistema inmune, porque producen una serie de elementos que favorecen nuestro estado de salud. Y los prebióticos son aquellos alimentos que lo que hacen es favorecer a las bacterias que ya viven en mi intestino para que se multipliquen y se mantengan en el equilibrio. No son cosas muy extrañas. Lo que yo debiera hacer normalmente es tratar de comer alimentos prebióticos, entendiendo que yo ya tengo una flora que es la que necesito para mi adecuado funcionamiento. ¿Cuáles son los alimentos prebióticos? Los que son ricos en fibra. ¿Cuáles son ricos en fibra? Bueno, ya los vimos. Los vegetales, ¿cierto? Las frutas, las verduras, los cereales integrales, las leguminosas son súper importantes. Alimentos que tengan mucha pectina, las frutas, particularmente la manzana, los mucílagos, que los puedo obtener, no sé, de semillas como la chía, la linaza, los polifenoles que están especialmente en los aceites vegetales.
en la palta, en el aceite de oliva. ¿Y cuándo necesito consumir probióticos? Cuando por alguna razón yo tengo la impresión o me aparece en algún examen en que tengo un desbalance en mi flora bacteriana. Si yo he tomado muchos antibióticos, si yo he tenido infecciones intestinales, seguro que mi flora intestinal está bien desbalanceada. Entonces ahí es muy recomendable consumir probióticos. Los probióticos los puedo comprar como tales, se venden en sobrecitos de probióticos que tú se los puedes agregar a la comida, pero también los puedo obtener de la alimentación. El kefir, que es ese yogur que hacemos de pajarito, como decimos en Chile, ¿cierto? De las levaduras. O la kombucha, que es ese hongo que se produce, se mantiene y se reproduce en el té. O de alimentos fermentados, que son los picles, por decirlo así, que hacemos en nuestra casa, fermentados con sal marina. Ese tipo de alimentos nos va a aportar nuevamente familias de bacterias que son parte de aquellas que nosotros tenemos en nuestra flora intestinal. Si nosotros, y aquí hay una cosa que es súper interesante, cuando hay un desbalance en la flora intestinal, una persona obesa que está intentando bajar de peso, le cuesta muchísimo o no lo logra. Y a veces llegan a conversar y uno dice, no le creo que esté haciendo lo que yo le dije que hiciera, ¿cierto? Porque no logramos resultados. Y el pobre se está esforzando haciendo todo lo que le indicamos, pero se nos olvidó mirarle cómo estaba la flora intestinal. Cuando hay un desbalance, se produce una alteración. En el intestino se producen procesos digestivos de absorción de nutrientes, pero también se produce una combustión anormal de fibras que normalmente no son utilizadas y son eliminadas. Cuando se produce este desbalance y aumentan mucho los firmicutes, que es una de las familias, los firmicutes lo usan esta fibra como combustible y generan calorías que se van a depositar como grasas y sigue aumentando o se mantiene el peso en aquellos que están haciendo unos esfuerzos enormes por bajar de peso. ¿Se entiende? Ven cómo todo está relacionado, nada de lo que nos pasa es aislado, nada de lo que nos hacemos está separado de nada. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer en un lugar nos repercute en otro. Los detox. Los detox que están tan de moda, ¿cierto? Dedicar un día, 2 días, 3 días, una semana a comer solo un tipo de alimentos que normalmente son verdes, porque son más detoxicantes. Nosotros eliminamos normalmente las toxinas a través de las heces, a través de la orina y desde el hígado, que es uno de los principales depuradores. Pero si nosotros tomáramos el hábito de tomar diariamente agua, de incorporarle, tener una jarrita de agua hecha con este limón, ¿cierto? Que decíamos que nos ayuda en los procesos inflamatorios. Le ponemos unas rodajas de pepino, que es alcalinizante y también favorece los procesos de desintoxicación. Un pedacito de jengibre, unas hojitas de menta, y lo estamos tomando permanentemente. Y diariamente estamos comiendo frutas y verduras, las necesidades de detoxicarnos cada vez debieran ser menores, de hacer un proceso exclusivamente de ello. ¿Sí? Ayunar. Otro tema que está, ¿cierto? Permanentemente ahora hay... ¿Ayunar sirve? Por supuesto que sirve. Sobre todo cuando venimos de un consumo prolongado de alimentos que son poco favorecedores para nosotros. ¿Todos podemos ayunar? Sí. Pero hay que hacerlo de manera cuidada. Todas las religiones, todas las medicinas hablan del ayuno como una manera bastante central de mantener la salud y el equilibrio. Los ayurvedas lo hacen, la medicina china lo hacen, las distintas religiones nos muestran, no sé, Buda, Krishna, Jesús, todos han ayunado. Y esto no es al azar. El ayuno permite que el organismo descanse
que pase horas liberado de cumplir con funciones metabólicas, de estar degradando alimentos, de tener que depositar lo que no estamos usando, etc. Hay una información extensa sobre los ayunos hechos por 16 horas, una ventana de 16 horas de descanso para el organismo y 8 horas donde me permito comer. Yo creo que este es un tema que es tan profundo que hay que hablarlo con detenimiento, con todas las implicancias que tiene en otro espacio, pero quería comentarlo porque también es un recurso posible de usar para mejorar nuestra condición de inflamación crónica. Entonces, resumamos. ¿Qué tenemos que hacer? Tener una alimentación que sea variada, ¿cierto? Lo más variada posible y equilibrada. ¿En qué sentido? Que incorpore de distintos grupos de alimentos. Una cosa que es súper importante que nos ha ido pasando es que cada vez comemos porciones más grandes. Empezar a achicar de a poquito las porciones, porque comemos más de lo que necesitamos. Y todo eso que nos sobra se convierte en pic de glucosa, se convierte en grasa, se convierte en resistencia a la insulina, se convierte en inflamación. Entonces, de a poquito, ir reduciendo las porciones. Comer alimentos así como las donuts y todas estas otras mezclas que sean, que contengan harinas o azúcares y grasa mezclado, nos incitan a comer más y a seguir aumentando nuestras porciones. Entonces, empecemos a mirar con detención lo que estamos comiendo. ¿Esto quiere decir que nunca más me voy a comer una donut, una torta o una papa frita? No, por ningún motivo. Hay que comerlas y el día que me toque comerlas, gozarlas, disfrutarlas, aprovecharlas al máximo y sentir que estoy recibiendo lo mejor que ese alimento me puede dar, que lo mejor es alegría, alegría de poder comerla. Y cuando uno está alegre, segrega serotonina, disminuye el estrés, duermo mejor, etc. Entonces hay que aprender a mirar los momentos en que disfruto cada cosa. Bueno, ya lo habíamos dicho al principio, ¿cierto? Alimentos más frescos, más naturales, menos refinados. Y aquí recordé algo que a mí misma me pasó, que uno dice, pucha, alimentos más frescos, no tengo feria cerca, o cuando hay feria yo estoy trabajando, no puedo ir a comprar. ¿Cómo lo hago? Incorporemos de a poquito. Yo tengo dos amigas muy queridas, muy lindas, que viven en departamento, y ellas fueron las que me entusiasmaron para que yo hiciera una huerta, porque en sus departamentos, en macetero, tenían hierbitas aromáticas, tenían cibulé, tenían lechuga, tienen tomate, tienen unas hojitas de espinaca, etcétera, ajos, cebolla, en pequeños espacios, en macetero. Y yo dije, si ellas pueden, ¿cómo no voy a poder yo, que tengo un jardín? ¿Requiere tiempo? Sí. ¿Requiere trabajo? También. Pero en la medida que uno empieza a intentarlo, no les puedo explicar el gozo que es sacar un alimento producido por uno y comérselo. Aunque sea la hojita del agua del té. Es gozoso. Y eso, por Dios, que nos hace bien. Comer, ojalá, alimentos de distintos colores todos los días. ¿Recuerdan lo que revisamos de las frutas y verduras? Hay 5 colores. Ojalá que escojamos uno de ellos, a lo menos cada día, que lo podemos incorporar en un desayuno, ¿cierto? Una fruta al desayuno, o el guiso del almuerzo, o en la cena, una sopa, crema de verdura. Busquen. La recomendación es comer, y esto va vinculado con lo que dice más abajo, hortalizas y frutas a la base de la alimentación, a lo menos comer medio kilo entre frutas y verduras al día. Son 5 porciones al día. ¿Han escuchado eso, verdad? En la televisión, en los medios, comen 5 al día. 5 al día son 5 porciones, que en promedio son como 500 gramos. Busquen de a poquito, si no pueden hacerlo todo de una vez,
No, que sé que no tengo los 5 colores todos los días, pero tienes 3, fantástico, usa los 3. Tienes 2, ya, mañana podrás tener otro. Pero no se queden en lo que no tengo. Miren lo que hay para empezar a avanzar. Los cereales, volvamos a los cereales integrales. El arroz, el maíz y el trigo son los cereales más intervenidos y más modificados genéticamente. Por eso tenemos tantas dificultades para utilizarlos, porque nuestro organismo no está preparado para eso. El arroz integral, los fideos integrales, la quinoa, el amaranto, la espelta, etc. Hay mucho. Nosotros comemos súper restringidos, son poquitos los alimentos que usamos. En otros países latinoamericanos, afortunadamente, son un poco más abiertos y consumen otros, que nosotros ni miramos hoy día. Démonos la oportunidad de explorar. Las legumbres, porotos, garbanzos, lentejas, arvejas, habas, la variedad de porotos, hay porotos negros, rojos, payares, blancos, cocorrones, burro, todos tienen una cualidad distinta y todos son riquísimos. Y no solamente a los chilenos tengo que comer porotos con tallarines, puedo comer una ensalada de porotos, puedo comerlos en una hamburguesa, puedo comerlos de muchísimas maneras. No tengo que limitarme a lo más tradicional, a lo más convencional. Exploren, las ensaladas con leguminosas son maravillosas. Los porotos negros, las lentejas, los garbanzos combinados con hortalizas verdes, rojas, con cebolla, son una delicia. Atrévanse a probar. Se van a dar cuenta que van a descubrir un montón de sabores que son realmente entusiasmantes. Carnes, ¿tengo que ser vegetariano? No necesariamente. Si a mí me gusta la carne, ok, pero trata de escoger carnes que sean más amigables. Comerlas en pequeñas porciones, que no tengan tanta grasa, comerlas ocasionalmente. Comer aves, comer pavos. El problema es la producción de las aves que son en condiciones bastante aberrantes. Lo mismo ocurre con otras, como la carne de cerdo. Yo viendo una serie en Netflix me di cuenta que los cerdos también son criados en condiciones abrumadoras. Era en otro país, era en Dinamarca, donde yo me imaginaba que todo era mucho más humano. Y me metí a buscar qué pasa con la producción de cerdo en Chile y es igual. Entonces tratar, cuando sea posible, de consumir cosas que sean lo más locales, probablemente. Las carnes nacionales, todavía hay un porcentaje alto que son producidos con pastoreo. Y esas carnes son de una mejor calidad. Bueno, ya hablábamos de los pescados, ¿cierto? Los pescados azules que tienen el omega 3, tratando de escoger el que sea mejor. Las grasas saludables, ¿cierto? Palta, oliva, el aceite de coco. Yo le puse huevos de producción respetuosa. Cada vez, afortunadamente, hay más acceso. Cada vez hay más disponibilidad de los huevos que crían también de manera libre. El agua, que no se nos olvide, que esté ahí todo el día acompañándonos. Y tratar de permitir el descanso del organismo. Si no puedo iniciar un ayuno, tal vez modificar un poco los hábitos, los horarios en que como. A lo mejor hacer la última alimentación no tan tarde, comer a las 7 de la tarde y no volver a comer hasta las 7, 8 del otro día. Ya le estoy dando una mayor ventana y me estoy empezando a aproximar a este espacio que el organismo necesita para autorrepararse. Eso. Ahora quiero invitarlos, Glorita, necesito tu ayuda. ¿Estoy aquí? ¿Vamos a hacer grupo? Sí, quiero invitarlos a que tengamos unas breves conversaciones en grupos pequeños donde nos compartamos qué de esto que hemos mirado hoy día yo puedo hacer, qué no puedo hacer, qué limitaciones tengo o qué estrategias he encontrado para poder hacer algo de esto. De repente. ¿Les parece unos 5 minutos de conversación en Pero grupitos empezó chicos? desde las 4, ya va a terminar. Y después de eso, nos tomamos unos minutitos más para que alguien que represente al grupo le cuente al resto qué tal estuvo esa conversación.
para que esto parezca algo conversatorio, porque hasta ahora es un monólogo nomás. ¿Les parece? Sí. Vamos a hacer 8 grupos. Les va a aparecer un mensajito de entrar a una nueva sala y ustedes tienen que dar a aceptar. Y cuando vayamos a terminar, les va a aparecer un mensaje que dice en 1 minuto más, vamos a volver al grupo principal. ¿Ya? Ustedes tienen que poner aceptar.
No sé cómo volver a mi grupo, me salí. Sí, vamos a terminar la Grupo sesión. 3. Se están terminando las sesiones en 9, 8, 7 segundos. Vamos a volver al grupo principal. Algunas no sé por qué no entraron a los grupos. Yo estaba en el grupo 3, pero se salió. O sea, Bueno. se me está cortando, entonces me perdí. Eso es difícil. Oye, ¿los grupos de cuántas personas eran? En el mío éramos 4. De 4 a 5, pero no todos entraron a los grupos porque llega un mensaje y uno tiene que poner aceptar y no. Nosotros éramos 2 personas. Sí. Oye, y los dos tenemos que ir a cuidar a nuestras madres. Ah. Oye, pero está bien. Siempre ocurre lo que es correcto. Siempre ocurre lo perfecto. Permiso. Si tenían que ser Monita, dos, están los dos. Monita, tengo que ir a darle la comida a mi mamá. Y dale un beso de mi parte, además, a tu preciosa madre. A las 11 te toca. Dale besitos a tu mamita preciosa. Ya. Bueno, ¿qué tal las conversaciones? ¿Bien? Corta, Muy bien, Muy corta. excelente. Siempre, siempre. No alcanzamos a compartir mucho. Sí, Pucha. Pero tal vez en los grupos. Lo que yo quería decir algo, pero no alcancé a decirlo. Dilo aquí, entonces. Dilo Se me ahora. salió. Dígalo. ¿Qué querías compartir, Adela? Dale, cuenta. Bueno, quería compartir eso de los probióticos, que me interesó mucho. Conozco mucha gente que tiene problemas estomacales y dio buenas, habló bastante de eso y creo que lo estoy tomando en cuenta. Pero también quería preguntar algo que he estado viendo últimamente y lo he estado haciendo, y son los famosos caldos de hueso de pollo, de pata, que es bueno para los huesos. Y lo he estado haciendo yo y en eso estoy, porque para absorber el colágeno de los huesos. Y estoy como en esa onda ahora,
como mi esposo tiene problemas a los huesos, entonces he estado trabajando eso, que no sé si lo habrán hablado antes, pero lo encontré muy interesante. Y yo estoy en eso, con los huesos de los caldos de hueso. Eso Mira, quería, bueno, preguntar quería compartir. Compartir, sí. Los caldos de hueso, tal como tú dices, de huesos que son hervidos mucho rato. Sí, mucho, sí. El Horas, aporte que horas. tienen es justamente lo que tú señalas, el colágeno. Pero sí. también hay que ser cautos, digamos, porque además aportan grasas. Ya. Y grasas que son de las saturadas. Entonces, pero se le saca la grasita. Eso es interesante. Por eso quería comentarlo, porque no es solamente el colágeno lo que tiene. Tiene grasas y entonces uno tiene que ser cuidadoso en cómo se consume, porque los caldos solo te van a aportar eso. Y es un complemento, no es para reemplazar otra cosa. Ya. ¿Sí? Ya, sí. No, yo los hago hervir, obviamente, de 3 a 6 horas en olla de presión. Y entonces ya no le queda ningún nutriente. No le queda ningún nutriente a las 6 horas. No quedan nutrientes, pero te queda colágeno. El colágeno no se va a perder, pero todo lo demás se pierde y si tienes que tener el recaudo de quitarle las grasas. Sí, sí. Al enfriar queda en la superficie. Pero eso es como un complemento, no tiene que ser la base diaria de tu alimentación. Mónica, Marina, no, sí, está bien, gracias. ¿Cómo sé yo, Mónica, cómo sé yo o hay un examen especial para saber cuándo la persona tiene un desbalance en la flora? Hay un examen. O sea, en la flora intestinal. Hay un examen. Se hace un examen. ¿Cómo se llama? Se pide un examen para evaluar la disbiosis, se llama. Que se miden y se hace un examen de deposiciones. Sí, pero también puede ser que cuando uno está hinchado, ya sabe que es por eso. Si tiene una alimentación, lo que explicaste delante, que si uno tiene una alimentación sana y se hincha, es porque tiene un balance. Tienes toda la razón, Fadul, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Lo que dice Fadul, si tú tienes la certeza de estar teniendo, si tienes una alimentación que es sana, más o menos dentro de los parámetros que conversamos, ¿verdad? Y aún así te hinchas, es muy probable que haya un desbalance en tu flora. Claro, entonces ahí hay que meterle chucrut, hay que meterle cebolla roja. Chucrut hecho con sal. Claro. No el vinagre, no el chucrut que viene del supermercado en la bolsita. Uno lo puede hacer en la casa, es bien fácil hacerlo. Yo me lo hago. Súper. Mónica, hay una pregunta en el chat. Dice, ¿cuándo no es recomendable tomar probióticos? Perdón, es que te escuché un poco cortado. ¿Cuándo no es recomendable tomar probióticos? Probióticos. Lo que yo quería señalar delante es porque está muy de moda estar tomando probióticos. Que los probióticos en sí mismos no hacen daño. Lo que yo digo que no es necesario si yo no he tenido algún proceso que me asegure que yo tengo una alteración en la flora. O sea, si no he tenido una diarrea, no he tenido un proceso infeccioso, si no he tenido que tomar antibióticos. Y es mucho más interesante en ese caso favorecer el consumo de los prebióticos, que lo que van a hacer es fortalecer mi propia flora, que es la adecuada para mi organismo, y va a mantenerse o se va a provocar un balance natural. Si yo tomo kefir, lo fortalezco. Si yo tomo kombucha, lo favorezco, pero no es imprescindible hacerlo. ¿Sí? Oye, Moniquita, Mónica, perdona, lo que pasa es que, por ejemplo, hay personas que toman esta cosa de pajarito, digamos, que no recuerdo el nombre. Kefir. Y le da acidez. ¿Por qué? No debería provocarlo. Porque el kefir no tiene que ver, o sea, el efecto que tiene el kefir sobre la flora no tiene que ver con el proceso que provoca la acidez. Son dos cosas distintas. La acidez tiene que ver con la metabolización de los lácteos, porque la gente que
pueden haber excepciones, pero normalmente la gente que se le produce acidez cuando consume kefir es gente que está preparándolo con leche de vaca. Y ahí hay un tema que tiene que ver con el proceso digestivo asociado a la leche. La gente que lo consume como kefir de agua, no estoy segura si puede llegar a producirle estos estados de acidosis, pero son distintos, es una causa distinta entre la acidosis, que tiene que ver con algo que me pasa a nivel digestivo alto, con el balance de las bacterias en la microbiota. Raquel, ¿tú ibas a decir algo? No, yo iba a decir a propósito de los probióticos, que es como generar digamos, la autoproducción de todos los nutrientes que uno necesita, o de todos los metabolitos, y no esperar que vengan de afuera. O sea, apoyando tu tesis de que no es que sean malos, es como cuando uno se pone un anticuerpo en una vacuna, mejor que lo genere uno, ¿te fijas? Claro. La comparación es la misma con los probióticos y los prebióticos. Oye, no sé, yo creo que este conversatorio ha sido sumamente bueno, bastante extenso. Mónica, nos quedas debiendo cosas, quedaste muy endeudada, hay muchas otras preguntas. Entonces, lo que yo creo, no sé si las chicas de ACIMA están de acuerdo, Carlita, como cerrar y abrir la posibilidad de no de un conversatorio, sino que de una, ¿cómo se llama, Carlita? Taller, un taller. Queremos hacer un taller. Un taller donde ya entremos, como dijo el Guaso, a picar a la pregunta chica, que es lo que está aconteciendo ahora, ¿no es cierto? La pregunta de cómo preparar, etcétera, porque la idea, ¿no es cierto?, que estos conversatorios no duren más allá de una hora y media, y ya estamos muy pasadas. ¿Sí, Moniquita? Yo solo quería hacer un comentario que me acordé a propósito de una pregunta que comentamos las dos. ¿Qué pasa con el COVID y la alimentación? Sí, eso. Yo creo que eso, solo me quiero tomar un par de minutos en eso. Ya. Bueno, el COVID como enfermedad, el efecto que tiene sobre el organismo es que produce múltiples focos inflamatorios, y particularmente a nivel de los pulmones, ¿verdad? Y entonces, lo que nosotros debiéramos como tratar en este tiempo es fortalecer nuestra alimentación en todo aquello que sea antiinflamatoria y que fortalezca el sistema inmune. Por lo tanto, consumir diariamente y de manera importante alimentos que tengan vitamina A, vitamina C, vitamina D, que es muy, muy importante para el sistema inmune. Y comer frutas y verduras que tienen una mezcla de antioxidantes y de antiinflamatorios que son cruciales para tener una mejor capacidad de respuesta en nuestro organismo ante este amigo que ha venido a visitarnos por un tiempo tan largo. Eso. Muchas gracias, Mónica. Agradecer a todos los que participaron y nos acompañan como siempre. Aprovecho ya que no partimos tan así dando la bienvenida a este 2021, que nos sorprenda en positivo. Los queremos dejar invitados el jueves 21, que es 2 jueves más. Vamos a tener un aula clínica con Cristian Saavedra, por ahí lo vi, no sé si todavía sigue por ahí. Así que para también invitarlos a que nos acompañen. Y el jueves que sigue, digamos, en 3 jueves más, que es el 28, vamos a realizar la meditación de luna llena en Acuario. Esta la va a guiar nuestro Baltasar, así que súper honrados y muy agradecidos con que él haya levantado la mano para inscribirse con esta meditación. Y recuerden de que la idea es que todos los meses esta meditación sea guiada por alguno de nosotros. Así que por favor inscríbanse, escríbanos. Tenemos todo el año, así que cada una resuena a lo mejor con alguna luna en particular. Sería bonito que podamos hacer la participación de todos. No, acuérdense que esto lo hacemos entre todos, no las caras de siempre. Contarles también que en febrero vamos a hacer una pausa durante todo el mes de febrero y vamos a iniciar nuevamente las actividades el 4 de marzo.
y como ya saben, siempre vamos a estar informando a través, bueno, de algunos grupos de WhatsApp, a través de Facebook, a través del Instagram, para que podamos estar siempre en ese contacto. Como también en todas las actividades que realizamos, las vamos a subir a más tardar mañana en nuestro canal de YouTube de ATSIMA, para que algunos que pudieron llegar tarde o quisieran repetir alguna de las cosas que se conversaron puedan acceder a ellas. Así que eso, agradecerles de corazón. Glorita. Y Carlita, en febrero vamos a tener solo la meditación, ¿o no? ¿De luna llena? ¿O no? No lo habíamos conversado, pero estaría lindo. Sí, me parece súper bueno. Sí, no lo habíamos ¿Quedas pensado, pero sí. contratada para hacerla, Glorita? Ya que tú el que lo dice lo hace. Bueno, a todos muchas gracias, especialmente a Mónica, una presentación espectacular, Moniquita. Súper clara. Chao. Muchísimas gracias a ustedes por regalarnos este espacio de conversación y de aprendizajes mutuos. Es de todos. Es de todos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y si alguien más tiene algún tema interesante que quiera que lo convirtamos en esta instancia de conversatorio, por favor, feliz, seamos generosos, compartamos los conocimientos, esto lo vamos construyendo entre todos. Mónica, te pasaste. Mil gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos, que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao, gracias, Moniquita. Gracias a todos.